Europa acaba de asestar un duro golpe a Vladimir Putin. En Budapest, la derrota de Víctor Orbán abrió el camino para un cambio que afecta directamente a la guerra en Ucrania. Desbloquea miles de millones, acelera las sanciones contra Moscú y debilita uno de los puentes políticos más útiles que el Kremlin aún mantenía dentro de la Unión Europea. Este sábado, 25 de abril de 2026, Hungría dejó de ser el gran freno europeo utilizado contra Kiev y pasó a ser el punto donde la estrategia rusa sufrió una ruptura profunda. La Unión Europea aprobó formalmente un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y también el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Y el acuerdo se logró justamente después de que el nuevo liderazgo de Hungría retiró el veto que bloqueaba la medida. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad, periodismo como nunca antes visto, con el estándar de credibilidad Milson Alves News. El cambio comenzó en las urnas. Péter Magyar, líder del partido TISA, derrotó a Víctor Orbán en las elecciones parlamentarias del 12 de abril de 2026. Orbán, quien gobernaba desde hacía 16 años, cayó después de una votación marcada por una fuerte participación popular y por un rechazo creciente a su modelo de poder. Reuters informó que el TISA ganó como fuerza proeuropea, mientras que Orbán dejó el gobierno tras años de fricciones con Bruselas, acusaciones de debilitamiento democrático y cercanía con Rusia y China. El impacto no se quedó dentro de las fronteras húngaras. La derrota de Orbán afectó directamente a Putin, porque el primer ministro húngaro era visto como el principal obstáculo interno contra decisiones favorables a Ucrania. Durante años, Budapest bloqueó el paquete de ayuda, retrasó sanciones y usó el poder de veto para forzar concesiones. Ahora, con Magyar al mando político, ese mecanismo pierde fuerza, y cuando el bloqueo húngaro pierde fuerza, la Unión Europea gana velocidad. La primera señal llegó rápido. El 23 de abril de 2026, la Unión Europea aprobó formalmente un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y también el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Reuters informó que el dinero debe cubrir cerca de 2/3, lo que significa que la Unión Europea tiene que enfrentar a Rusia. Paquete Rusia. El paquete de sanciones europeo incluye una parte destinada al área militar y otra parte destinada a servicios esenciales. El acuerdo se logró después de que Hungría retiró el veto. Budapest, en la Unión, pagar sanciones a Rusia. Impedirlo es decisivo. La guerra de Putin no termina en un día. Pero la estructura que mantenía a Moscú respirando políticamente dentro de Europa llevó a un choque. Sin Orbán como barrera confiable, la Unión Europea puede liberar recursos, aprobar sanciones y discutir la integración ucraniana con menos sabotaje interno. El Consejo de la Unión Europea afirmó que el préstamo de 90.000 millones de euros podrá empezar a ser desembolsado ya en el segundo trimestre de 2026. Para Kiev, ese dinero llega en un momento crítico. Ucrania necesita mantener el Estado funcionando, pagar servicios básicos, sostener su defensa y ampliar su producción militar. El paquete europeo no es solo una ayuda financiera común, muestra que Bruselas está asumiendo más responsabilidad por la guerra. Justo cuando Moscú intentaba apostar por el cansancio occidental, el cálculo de Putin era simple: esperar a que Europa se divida, se canse y retroceda. La caída de Orbán mostró lo contrario. Hungría era débil militarmente, pero enorme en valor político para Moscú. Orbán no representaba una amenaza. Su peso estaba en otro lugar, en las mesas de negociación de la Unión Europea. Él podía retrasar decisiones, exigir cambios, amenazar con vetos y transformar cada paquete de apoyo a Ucrania en una disputa lenta. Para Putin, eso era oro. Cada retraso significaba tiempo, cada veto significaba desgaste, cada pelea interna en Bruselas servía como propaganda rusa. Ahora, ese instrumento ha sido sacudido. Magyar no aparece como un líder dispuesto a convertir a Hungría en una base militar de apoyo directo a Ucrania, pero él representa algo que ya cambia el juego. Una Hungría menos sumisa al Kremlin y más interesada en recuperar lazos con la Unión Europea. Associated Press informó que Magyar prometió restaurar las instituciones democráticas, enfrentar la corrupción y revertir las políticas de Orbán después de conquistar una amplia mayoría parlamentaria, y ahí el golpe se vuelve más fuerte.
Orbán construyó su poder explotando el miedo, el control político y el enfrentamiento con Bruselas. Esa postura agradaba al Kremlin porque debilitaba la unidad europea. Cuando el gobierno dentro del bloque repetía argumentos cercanos a los intereses rusos, Moscú ganaba una vitrina. Podía decir que Europa estaba dividida, que Ucrania estaba aislada y que las sanciones no tenían futuro. Con la derrota húngara, esa vitrina se rompió. El Kremlin intentó minimizar la pérdida, pero Dmitry Peskov dijo que Moscú no enviaría felicitaciones a Magyar porque Hungría es considerada una nación hostil por apoyar sanciones contra Rusia. La declaración fue reportada por medios como Anadolu y Medusa y mostró un cambio brusco de tono en relación con la antigua relación con Orbán. Esa declaración de Peskov tiene un peso simbólico. Mientras Orbán estaba en el poder, Moscú tenía un canal político predecible dentro de la Unión Europea. Después de las elecciones, Hungría pasó a ser tratada en el mismo bloque de las naciones que presionan a Rusia. El Kremlin puede intentar mantener un diálogo pragmático con Magyar, pero ya no controla el ritmo. La pieza que ayudaba a frenar a Europa salió del centro del tablero. El cambio también afecta al sector energético. Durante años, Orbán defendió la dependencia húngara del petróleo y gas rusos, usando ese tema para justificar resistencias en Bruselas. La disputa reciente sobre el oleoducto Druzhba fue utilizada como argumento para bloquear el préstamo a Ucrania. Cuando se reanudó el flujo de petróleo y Budapest retiró la objeción, el paquete europeo avanzó. La Associated Press destacó que la reanudación de las entregas a Hungría y Eslovaquia ayudó a resolver el estancamiento. Pero el punto principal va más allá del oleoducto. Putin siempre ha usado la energía como palanca política. Si una nación europea dependía demasiado del gas o del petróleo ruso, Moscú ganaba poder de presión. Orbán aceptaba ese juego e incluso lo convertía en un discurso contra Bruselas. Con Magyar, esa dependencia puede que no desaparezca de la noche a la mañana, pero la disposición política cambia. Hungría tiende a negociar con Rusia sin servir como escudo para Putin dentro de la Unión Europea. La derrota de Orbán también afecta la narrativa rusa. Putin intentó vender la idea de que Occidente estaba dividido, que Europa estaba cansada y que líderes cercanos a Moscú crecerían dentro del bloque. La elección húngara dio una respuesta dura. Incluso después de años de control político, presión sobre los medios y discurso de miedo, el electorado derribó a un gobierno visto como demasiado cercano al Kremlin. Esto tiene un efecto psicológico en otras naciones presionadas por campañas de influencia rusa. Por lo tanto, Putin pierde en 3 niveles. Pierde un aliado político dentro de la Unión Europea, pierde una barrera contra el dinero y las sanciones y pierde parte de la narrativa de que Europa está condenada a la división. Para un Kremlin que depende del tiempo, el miedo y el desgaste, esto es un golpe real. Rusia todavía tiene armas, soldados, petróleo, propaganda y aliados, pero perdió una pieza que funcionaba desde dentro del sistema europeo. Mientras tanto, la Unión Europea convierte la caída de Orbán en acción práctica. El préstamo de 90.000 millones de euros fue aprobado. El 20º paquete de sanciones avanzó. Las medidas afectan sectores financieros, energía, barcos vinculados al transporte irregular de petróleo y redes utilizadas para evadir restricciones. El Consejo de la Unión Europea afirmó que el objetivo es presionar la economía de guerra rusa y dar a Ucrania condiciones para. El hecho central es que la guerra de Putin ha entrado en una fase más difícil en el ámbito político europeo, porque perdió uno de sus atajos más importantes dentro de la Unión Europea. La caída de Orbán desbloqueó los fondos, abrió espacio para sanciones y mostró que la influencia rusa puede ser derrotada en las urnas. El bloqueo que protegía a Moscú dentro de Europa sufrió una ruptura profunda. Para Kiev es un alivio, para Bruselas es un avance, para el Kremlin es una advertencia sombría. Deja un like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves News.